¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra aventura Fabi Grillo, esta vez con un formato diferente. Seas bienvenido una vez más a este episodio de Fabi Grillo, pero hoy con un formato especial y diferente. 5 curiosidades, suena el teléfono, 5 curiosidades sobre el Paraguay que no sabías, colecciones. Agüillé y Maiteí, que fue nuestra primera colección de 5 curiosidades, y Rojaiju, te quiero, que fue nuestra siguiente colección. 10 curiosidades te paso hoy en este compilado especial de 5 curiosidades que no sabías sobre el Paraguay. Bienvenido a Rojaiju. 5 curiosidades de Paraguay, parte 1. El nombre del Paraguay es de origen guaraní, aunque no se tiene consenso sobre el significado de la palabra. Las versiones más aceptadas dicen lo siguiente. A. Proviene del nombre de una tribu indígena denominada los Payaguá. B. Paraguay significa río que origina un mar. C. También indican que significa agua como el mar, haciendo referencia a la bahía de Asunción, que es como una gran laguna que tiene similitud con el mar y que se encuentra frente mismo a la ciudad de Asunción. Agüillé en guaraní significa gracias. También otro tip de nuestro dulce idioma guaraní, Maiteí significa saludos. 5 curiosidades sobre Paraguay que no sabías, parte 2. Curiosidad número 2. Yerba mate, conocido como té de los jesuitas o té paraguayo. La yerba fue consumida desde tiempo inmemorial por los pueblos caingan, guaraníes y guaycurúes, que recogían las hojas del caá en la selva paranaense, donde crecía en forma silvestre. Inicialmente las mascaban, luego las preparaban en infusión. Agüillé en guaraní significa gracias. También otro tip de nuestro dulce idioma guaraní, Maiteí significa saludos. 5 curiosidades de Paraguay, parte 3. Curiosidad número 3. Acuífero guaraní. El acuífero guaraní se considera la tercera reserva más grande de agua dulce del mundo. Tiene una superficie aproximada de 1.194.000 kilómetros cuadrados y su ubicación se encuentra bajo parte de los territorios de Brasil, Argentina, Uruguay y, por supuesto, Paraguay. Agüillé en guaraní significa gracias. También otro tip de nuestro dulce idioma guaraní, Maiteí significa saludos. 5 curiosidades de Paraguay, parte 4. Curiosidad número 4. Mangoré Agustín Pío Barrios nació en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, en Paraguay. Fue miembro de una numerosa familia con gran interés en la música. Prueba de ello es que sus 7 hermanos tocaban un instrumento cada uno y formaban la orquesta Barrios. Compuso más de 300 piezas para la guitarra y es considerado mundialmente como el más grande guitarrista y compositor para dicho instrumento. Agüillé en guaraní significa gracias. También otro tip de nuestro dulce idioma guaraní, Maiteí significa saludos. ¿A que no sabías las 5 curiosidades de Paraguay? Parte 5. Curiosidad número 5. Independencia del Paraguay. Paraguay fue el segundo país en independizarse en América Latina. Lo hizo ya en 1811 y también es el único país en el mundo que lo celebra 2 días, el 14 y 15 de mayo. Como dato curioso, en la independencia de Paraguay no se derramó ni una sola gota de sangre. Agüillé en guaraní significa gracias. También otro tip de nuestro dulce idioma guaraní, Maiteí significa saludos. 5 curiosidades sobre Paraguay. ¿Sabías que Paraguay es el mayor exportador de energía renovable? Paraguay es uno de los grandes exportadores de energía eléctrica del mundo. Este país sudamericano con 7,5 millones de habitantes tan solo consume el 16% de la energía que produce. El resto es exportado como un commodity más a países como Argentina y Brasil, con quienes Paraguay comparte las centrales hidroeléctricas Yacyretá con Argentina y Paraguay, e Itaipú, Brasil y Paraguay. Itaipú, recordemos que es la hidroeléctrica más grande del mundo. En nuestro dulce idioma guaraní, Rojaiju significa te quiero, pero también significa te amo. En este mes del amor podés decirle a alguien Rojaiju.
¿A que no sabías las 5 curiosidades de Paraguay? Bandera del Paraguay. La bandera paraguaya es la única en el mundo con 2 escudos. En el anverso se presenta un emblema con 2 ramas de palma y olivo que se curvan en forma de una corona, rodeando a una estrella. En el reverso aparece otra insignia con la imagen de un león acompañado de un gorro frigio y la inscripción Paz y Justicia. En nuestro dulce idioma guaraní, Rojaijú significa te quiero, pero también significa te amo. En este mes del amor podés decirle a alguien Rojaijú. 5 curiosidades sobre Paraguay. Guaraní como moneda. El guaraní, la moneda de circulación legal de Paraguay, fue emitida por primera vez en el año 1943 y es la moneda en curso legal más antigua de Sudamérica. Es considerada como una de las más estables en relación a otras monedas de la región. En nuestro dulce idioma guaraní, Rojaijú significa te quiero, pero también significa te amo. En este mes del amor podés decirle a alguien Rojaijú. ¿A que no sabías las 5 curiosidades de Paraguay? Augusto Roa Bastos. Augusto Roa Bastos ha sido el máximo exponente de la literatura paraguaya y uno de los referentes más reconocidos en las letras en Latinoamérica, que le ha valido ser ganador del premio Miguel de Cervantes en el año 1989 y de la Orden Nacional del Mérito de Paraguay en 1990. Sus trabajos más famosos incluyen Yo el Supremo e Hijo de Hombre, El trueno entre las hojas y otros. En nuestro dulce idioma guaraní, Rojaijú significa te quiero, pero también significa te amo. En este mes del amor podés decirle a alguien Rojaijú. 5 curiosidades sobre Paraguay. Lenguas oficiales. El Paraguay es una nación predominantemente bilingüe, pues la mayoría de la población utiliza el idioma español y el idioma guaraní. La Constitución paraguaya de 1992 declara como un país pluricultural y bilingüe, estableciéndose como idiomas oficiales el castellano y el guaraní. El castellano es comprendido por cerca del 90% de la población como primera o segunda lengua, mientras que el guaraní por el 77% de sus habitantes, y su uso está regulado por la Academia de la Lengua Guaraní. En nuestro dulce idioma guaraní, Rojaijú significa te quiero, pero también significa te amo. En este mes del amor podés decirle a alguien Rojaijú. Hasta aquí nuestro primer compilado de las 5 curiosidades que no sabías de Paraguay, que en realidad hoy te mostramos 10. ¿Te gustaron? Déjanos pues tu comentario ahí abajo. Lo que quiero saber, lo que más me interesa de verdad es desde dónde nos estás viendo. Queremos saber si estamos creciendo. Queremos crecer, así que dependemos de vos. Por favor, dale un comentario ahí abajo porque quiero saber de dónde nos ves y si estás aprendiendo algunas palabras claves de nuestro querido y hermoso y amado Paraguay. Maiteín de Guará, gracias por estar ahí del otro lado. Rojaijú, te quiero. Saludos desde Paraguay, el corazón de Latinoamérica, en el centro de Sudamérica. Paraguay, te queremos. Gracias por seguirnos. Hasta la pista, baby. Bye.